Hola, hola, muy buen día para todos. Muchas gracias a todas las personitas que se van conectando a esta clase del curso avanzado de geriatría de pequeños animales. Hoy vamos a darle continuidad al módulo 3, uropatías obstructivas, y les recuerdo a todas las personas que allí va a estar el chat disponible para que nos vayan dejando todas las preguntitas que tengan a la clase, que allí la doctora nos las va a estar aclarando lo más pronto posible. Y también a las personas que vean esta clase en diferido, de pronto si nos quieren hacer llegar todas sus preguntas al mail del programa. Así que hoy vamos a continuar con la clase de nefrourología a cargo de la doctora Leti, que nos acompaña el día de hoy. Así que bienvenida, doctora Leti, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias, Jessy. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo están todos? Ya me conocen a mí, ya saben que ahora en la clase me interrumpen, me preguntan y no hay ningún tipo de problema, así que me van diciendo en el momento, que es la más práctica. Después cualquier cosa, me consultan las dudas que tengan, que tampoco pasa nada. Pero así lo hacemos un poco más dinámico y no se pierden preguntas. Vieron que a veces uno se va quedando con la duda en el momento de qué es lo que hubiera pasado si preguntaba y después se pierde eso. Cuando me digas, Jessy, ya, si te parece, comparto. Ya, doctora, ya puedes compartir y podemos dar Muy inicio. bien. Tenés que dejar de compartir vos, me dice. Así que así aprieto el sí y ahí arrancamos. ¿Estamos bien? Ya, Bueno. allí la vemos, Doxy. Perfecto, gracias Jessy. Afecciones genitourinarias del perro y el gato geronte. Eso fue algo un tema que me pidieron en realidad que organizara y la realidad es que tenemos un universo. De la misma manera que la clase pasada que vieron conmigo, que era la parte metabólica, era francamente aburrida, en realidad, no porque sea aburrido el metabolismo en sí, sino porque no lo vemos. Y al no ver, los veterinarios perdemos la mitad de los sentidos. Nosotros tenemos que ver al paciente y entender qué es lo que pasa con ese paciente desde la clínica. Y eso, cuando uno está hablando de lo que es chiquito, inevitablemente lo pierde. La ventaja de las afecciones geniturinarias es que lo vemos todo. Y hay algunas diferencias entre especies y eso también tenemos que contemplarlo. Para empezar entonces con esto, tenemos que empezar aclarando que cuando estamos hablando de enfermedades geniturinarias, la primera que vamos a tener que tener en cuenta es la enfermedad renal crónica, que yo sé que ustedes si no lo vieron lo van a ver, pero tienen una clase particular dado por alguien que se dedica a nefrología, no a clínica como yo. Por ende le van a sacar muchísimo más jugo y como lleva mucho tiempo real, vamos a dejar de lado la enfermedad renal crónica el día de hoy y vamos a hablar de las cuatro otras afecciones geniturinarias que son frecuentes en la clínica, que lo vemos, ¿sí? Que se nos presenta en el día a día de la camilla. La primera va a ser la incontinencia urinaria, la segunda las afecciones prostáticas, o sea, todo lo que es afecciones de la próstata, que antes se englobaba todo como prostatitis y en realidad hay diferencias en las formas de presentación, por ende ahora desglosamos de qué forma se ven. Los tumores mamarios y claramente la colecta uterina, la piómetra, es algo bastante frecuente y vamos a ver por qué es tan frecuente en la hembra una vez que pasó los dos primeros tercios de su vida generalmente. O sea que en realidad está en relación con lo que es la hembra adulta tardía a geronte. Para empezar con incontinencia urinaria, por definición, y si nos vamos al diccionario. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Hasta acá nos suena fácil a todos, ¿sí? Si hablamos de incontinencia, hablamos de que no contiene y claramente hablamos de que no contiene la orina. La realidad es que inevitablemente lo que hay es una pérdida del control y el control ocurre sobre la vejiga. Cuando nosotros estamos hablando de un paciente que tiene incontinencia urinaria, estamos hablando de un paciente que pierde la posibilidad de controlar la vejiga. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque aunque lo veamos de rutina y que las causas sean diferentes, para que un paciente pierda el control sobre la vejiga, nos vamos bastante atrás dentro de lo que es el manejo evolutivo del sistema nervioso. Suena raro, ¿no? Suena como que les esté complicando la vida.
Pero nosotros estamos hablando de un perro, al igual que nos pasa a nosotros como seres humanos. Si estamos hablando de una persona que desde el año le están enseñando a que no tiene que orinarse encima, el hecho de que pierda el control sobre la micción implica una pérdida de evolución terriblemente importante. En el perro nos pasa exactamente lo mismo, porque no estamos hablando de disuria, estamos hablando de incontinencia. O sea, estamos hablando de que nosotros criamos un cachorro al cual le enseñamos a orinar en determinado lugar y de golpe ese control del sistema nervioso se pierde. ¿Sí? A eso quiero llegar con que se den cuenta de lo importante que es eso, que la voluntad sobre el control miccional se pierde. Y esto claramente va a tener distintos orígenes. No hay forma de que no tenga distintos orígenes, pero generalmente lo solemos ver en caninos hembras de edad avanzada. Y si le sumamos al canino hembra de edad avanzada, vamos a hablar del canino hembra de edad avanzada castrada antes del primer celo. Eso es lo que solemos ver en forma de presentación cuando estamos hablando de un perro incontinente geronte. La perra que a partir de mediana edad deja de tener control y empieza a tener fundamentalmente nicturia. El punto es que los signos clínicos van a ser variables en función de las causas que generen esa incontinencia. Habitualmente nosotros tenemos un paciente que puede tanto gotear y perder por goteo o orinar a chorro. Y esto, por eso les puse primer hallazgo de localización, nos va a dividir fundamentalmente un elemento que es realmente importante a la hora de hacer la primer consulta. Si gotea, lo hace porque rebalsa. Si orina a chorro, lo hace porque lo que tiene es un mal control neurológico. Por ende, yo puedo empezar a orientarme dónde está el problema en función a la forma de presentación. ¿Por qué se los pongo así? Porque es algo que es fundamental que le preguntemos a los tutores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se presenta? ¿Se acuesta a dormir a la noche y se orina encima? ¿Se da cuenta si se orina o no se orina? ¿Se da cuenta si está mojada o no está mojada? Cuando ustedes la ven, ¿gotea y cuando va caminando va goteando orina? ¿O salen chorros cuando cambia de posición? Esas son preguntas que no pueden faltar nunca, porque a partir de ahí yo me voy acomodando a dónde puede llegar a estar el problema. Si en la bolsa, o sea, si en la vejiga literalmente, o en el control neurológico que puede estar dado desde el trígono, o sea, desde la función neurológica vesical, a los esfínteres, que fundamentalmente, si estamos hablando de incontinencia, vamos a estar hablando del esfínter externo. Pero el problema lo podemos tener fundamentalmente asociado a la noche. Y como es un elemento de hallazgo común el tema de la nicturia, es importante que nosotros consultemos con el tutor. ¿Cuánto es el volumen de consumo de agua? En el caso de que sean pacientes que vivan en el interior del domicilio, ¿cuándo fue la última vez que la sacaron? Previo a dormir, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que implique un aumento en el consumo de agua o un aumento en la producción de orina o la falta de concentración de orina va a producir inevitablemente el aumento de volumen secundario. Y ese aumento de volumen secundario, cuando estamos hablando de un paciente que está muchas horas encerrado o que está mucho tiempo dentro del mismo lugar, sin poder tener acceso al exterior, va a terminar dando nicturia, inevitablemente, y posiblemente a ese paciente realmente no le pase nada en relación con lo que es la incontinencia real, sino que su problema es que no tiene posibilidades de miccionar cuando lo necesita, y a medida que va pasando el tiempo. Nosotros tenemos dos tipos de pacientes fundamentales en esto. Ya les digo, no me voy a meter en enfermedad renal crónica, pero si un paciente no concentra la orina, va a empezar a tener polidipsia compensadora. Pero si tenemos un paciente ansioso, por ejemplo, puede aumentar el consumo de agua. Y los viejos empiezan con síndrome de disfunción cognitiva y modificaciones, digamos, en lo que son los consumos normales, que también tenemos que tener presente. Entonces, fundamental que frente a toda situación de nicturia, nosotros empecemos a preguntar qué es lo que pasa con ese paciente en la previa. ¿Qué volumen de agua está tomando? ¿Cómo la toma? ¿Cómo consume? ¿Cuántas veces sale a pasear? Si pide pasear más o pasear menos, porque es importante. Si se le respetan los puntos de emisión de orina habituales, que también es importante, sobre todo cuando hay modificaciones de comportamiento del binomio.
Cuando yo les hablo de binomio, creo que se los nombré la clase pasada, pero de cualquier manera es algo que me van a escuchar decir seguido. Nosotros no podemos hablar de el paciente como entidad única. Inevitablemente cuando hablamos de un paciente geronte hablamos de un binomio. Por algo llegó a viejo, ¿sí? Los animales viejos llegaron a viejos porque alguien los cuidó. El punto es que habitualmente tenemos pacientes gerontes cuyo tutor también es geronte. Y ahí empezamos con modificaciones en la forma de manejo que no se presentaban hasta que comienzan. La gente que como hace frío, por ejemplo, empieza a entrar antes, que como hace calor, a la tarde temprano no sale más y sin embargo en otros momentos cuando eran más jóvenes salían. Los paseos pasan a ser cada vez más cortos y todo ese tipo de modificaciones también en el comportamiento del tutor generan modificaciones en el comportamiento del paciente. Así que inevitablemente tenemos que apelar mucho a lo que es la anamnesis. Fundamental que cuando, sobre todo cuando estamos hablando de incontinencia en la hembra castrada antes del primer celo, tenemos que tener en cuenta que la perra no se da cuenta de que gotea orina. No se da cuenta literalmente de que se le cae la orina, pero sí empieza a estar molesta porque está mojada y no le gusta estar mojada. Ocurren dos cosas. Por un lado, empieza con olor a pis, literal, olor a pis. En los perros de color claro se empieza a notar la tinción de manto. Acá empezamos con otra agregada en relación a lo que es el tutor. Al tutor le molesta. Le molesta mucho el tema del olor por una cuestión de higiene y le molesta también la tinción, sobre todo si se presentan cuadros así en Bichon frisé, en caniche, que son animales a los cuales los tutores suelen estarles mucho encima en cuanto a lo que es la estética. Pero a eso se suma que la paciente tampoco está cómoda, porque se da cuenta de que está mojada y realmente le molesta. Entonces empieza con acicalamiento excesivo, por ejemplo. Pero como tiene dolor de columna sobreagregado, no puede posicionarse de manera fácil para poder acicalarse. Entonces empezamos a sumar conflictos solamente por un cuadro de incontinencia que puede ser hasta leve, ¿eh? O sea, incontinencia bastante relativa. Y a partir de acá empezamos con todo lo que implica la molestia para el tutor. ¿En qué casos ocurre más molestia? Obviamente en los pacientes que tienen talla chica, que duermen con el tutor, que tienen una vida muy de interior, porque a partir de ahí comienzan los conflictos de convivencia y esos conflictos de convivencia habitualmente pasan a ser, en el caso de familias completas, más complicadas para una persona que para otra, que por ahí tienen menos tolerancia hacia el animal, por ejemplo. Entonces empieza a haber un mal equilibrio dentro de la dinámica familiar. ¿Por qué les cuento todo esto en realidad? O sea, ¿por qué me voy por las ramas con esto? Porque el objetivo siempre del paciente geronte va a ser que la convivencia sea lo más feliz posible. La gente se cansa muy fácil del viejo, ¿sí? La gente se cansa realmente, se cansa de estar en papel de cuidador. Entonces, cosas que por ahí a veces nosotros minimizamos en cuanto a la forma de presentación, para los tutores es realmente importante, así que tenemos que hacer lo posible por solucionarlo, aunque nos parezca un conflicto que no tiene mayor trascendencia. Importante, para poder recordar cómo viene esto. Nosotros tenemos una vejiga y la vejiga es literalmente una bolsa, es solamente un globo donde se va a juntar la orina producida por el riñón que llega a partir de los uréteres, que desembocan en el dorso de la vejiga, en la parte de arriba, donde se produce, digamos, una especie de esfínter porque recorren la pared muscular los uréteres, un tramo, para poder evitar el reflujo de orina. Y eh, donde se encuentran, digamos, todo lo que son las ramas de inervación que van a conformar el trígono vesical. A partir de ahí, cuando convergen las fibras musculares, generan el esfínter uretral interno. Ese esfínter uretral interno, importante, es de músculo liso. Y a partir de acá es donde vamos a empezar a tener las diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener diferencias de características en relación a si es un macho o si es una hembra. Y ahora me voy a remitir pura y exclusivamente a hablar del perro, ¿sí? No voy a hablar del gato en este caso, porque en el gato las cosas son completamente diferentes y realmente no tenemos cuadros de incontinencia felina, excepto que estemos hablando, en el caso del gato, de pacientes que han sido sondeados y que han quedado con lesión o con un mal funcionamiento del detrusor o del esfínter externo.
En la hembra canina tenemos un gran porcentaje de músculo liso que conforma el esfínter. En la hembra, perdón, en el macho canino, todo lo que implica el esfínter interno es mucho más chiquito. ¿Por qué? Porque se encuentra con la próstata en el medio. Y pasando la próstata pasamos a tener músculo uretral. Ese músculo uretral en realidad está compuesto en parte por músculo liso y en parte por músculo estriado, o sea, digamos en combinación en la hembra. Pero en el perro, o sea, en el macho canino, vamos a tener músculo estriado. A partir de acá es donde se generan las diferencias, no solo en forma de presentación, sino en por qué la hembra canina suele tener incontinencia y el macho canino no tiene incontinencia independientemente de que lo hayamos castrado muy jovencito. Ocurren casos que están descritos de macho canino con incontinencia urinaria, pero la realidad es que no tiene trascendencia estadística, ¿sí? No busquen en un macho incontinencia por carencia estrogénica, que es lo que vamos a tener como primer causa en la hembra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros castramos las hembras antes del primer celo, cada vez empiezan a bajar más las producciones de estrógenos, ¿sí? Y la realidad es que yo necesito esos estrógenos para sensibilizar a los receptores alfa-adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos están en el músculo liso. Les vuelvo a recordar, fíjense que en la hembra tenemos un terrible porcentaje de músculo liso. Como yo necesito los estrógenos para sensibilizar esos receptores y para hacer que esos receptores sean funcionales en su mayoría, cuando no tengo estrógenos, el esfínter empieza a perder la actividad. Empieza a perder, esto es pérdida de tono del esfínter interno, no externo, esto está mal, del esfínter interno vesical. Empieza a perder tono y cuando pierde tono, la perra no puede literalmente cerrar el pasaje de orina desde la vejiga a lo largo de la uretra. Y como tiene gran porcentaje de músculo liso, no solo liso exclusivo, sino combinación de músculo liso y estriado a lo largo de la uretra, la incontinencia se hace completa. Esto en el macho, como el porcentaje de músculo liso es muy bajito, muy chiquito, no va a ocurrir. ¿Sí? Así que lo primero que tengo que tener en cuenta cuando estoy hablando de una incontinencia urinaria en una hembra geronte es preguntar cuándo se castró. La mayoría de las veces esto se da cuando están castradas antes del primer celo, puede darse cuando están castradas entre el primer y el segundo celo, pero no es lo habitual. El punto importante es cómo llegamos al diagnóstico de la carencia estrogénica por descarte. Yo no puedo suponer que una hembra geronte tiene una carencia estrogénica y a partir de ahí la incontinencia de prima facie, digamos, como primer pensamiento. Se los voy a remarcar esto, ¿por qué? Porque me pasa que nos derivan un montón de pacientes con incontinencia y en realidad el problema está en otro lado. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que las afecciones neurológicas y las lesiones de columna, sea por hernia discal, sea por enfermedad articular degenerativa, y la enfermedad articular degenerativa en el geronte de columna está allá arriba dentro de las estadísticas. Entonces, no puedo suponer que lo que tiene mi paciente es una carencia estrogénica y a partir de ahí la incontinencia, sin descartar todas las mielopatías que puedan presentarse, sean por compresión radicular, sea por enfermedad degenerativa o sea por lesión medular, que acá sí les voy a decir, puede tener una lesión medular vieja y que en realidad empiece a producir signología posteriormente. ¿Por qué? Porque se le suma una enfermedad articular de columna. Entonces, cuando el perro empieza a envejecer, que empezamos con todas las enfermedades degenerativas articulares, sumamos conflicto a una lesión que estaba previamente. De nuevo, anamnesis. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Alguna vez lo atropelló un auto? ¿Alguna vez le pasó algo? ¿Alguna vez lo llevaron al veterinario por algún motivo que no sea vacunar, desparasitar? Esa es, como mi frase de cabecera cuando hago anamnesis, es, ¿alguna vez lo llevaron al veterinario por algo? ¿Alguna vez lo tuvo que ver un médico por algo? Porque muchas veces los tutores no se acuerdan qué fue lo que pasó. No se van a acordar claramente de que los atropelló un auto. Se van a acordar de la gastroenteritis hemorrágica que tuvo al cachorro internado una semana, pero pueden no acordarse si el perro pegó un grito cuando saltó del sillón, por ejemplo. Y esos son parámetros que me empiezan a orientar que puede haber puntos de lesión que en realidad en ese momento no estoy teniendo en cuenta.
Obviamente, fíjense, esta placa es una placa extrema, claramente. Acá tenemos un puente, ¿sí? Entre lumbar 3 y lumbar 4. Tenemos otro puente terrible entre lumbar 5 y lumbar 6. Tenemos puente lumbar 6, lumbar 7. Tenemos puente lumbar 7 sacro. No hay forma de que esto sea un paciente que pueda controlar de manera efectiva la micción por varias situaciones, digamos, no solo por todo lo que son las afecciones neurológicas de manera directa, sino porque ustedes consideren que en el caso del macho, lo que va a hacer el perro, por ejemplo, cuando se presente enfermedad articular degenerativa que le moleste para miccionar, va a ser no levantar la pata y va a miccionar con las cuatro patas sobre el piso. Nada más que eso. Se queda parado tipo caballo y micciona como caballo. En la hembra, la conducta de agacharse para la micción hace que cuando envejece y empiece con enfermedad articular degenerativa de coxales, con enfermedad articular degenerativa de rodillas, que muchas veces hubo un cruzado roto que pasó completamente desapercibido, pero genera enfermedad articular degenerativa, o empieza con las lesiones de columna, la perra no puede agacharse para miccionar, no puede soportar el tiempo suficiente sobre esas articulaciones estando en posición de agachado. Entonces, empiezan tanto machos como hembras con retención de materia fecal y a partir de ahí la gente te comenta que hacen menos caca, o sea, hacen caca menos veces, ¿sí? Y muchísimas veces es solamente posicional, que no puedan acomodarse. Y por otro lado, para la perra es más fácil seguir caminando después, por ende, lo que ve el tutor es un animal que camina y se orina, pero en realidad no es porque tenga incontinencia, sino porque no puede tolerar el control posicional. ¿Existen malformaciones congénitas? Sí, existen malformaciones congénitas. Aunque parezca una pavada, nosotros siempre estamos acostumbrados a asociar lo congénito con el animal joven. Eso es lo que hacemos habitualmente. Si es congénito, es de animal joven. Yo he tenido uréter ectópico en pacientes de 8 años, por ejemplo, que tenían aleatoriamente situaciones de incontinencia, pero tan esporádico, de manera tan poco frecuente, que en realidad siempre habían sido tratados por infección urinaria. Como uno ya es un perro viejo, también, o sea, ya estamos dentro del sector de gerontes, eh, te empieza a llamar la atención que un perro haga infección urinaria a repetición. Entonces empiezas a buscar por qué. El punto es cuando nosotros tenemos pacientes que tienen su veterinario de cabecera, como pueden tener cualquiera de ustedes, en la lista de pacientes que siempre se trabajan con ustedes, y tenemos esa gente que va un día a un veterinario, otro día a otro. Otro día, como el perro manifiesta algo de noche, termina yendo a la guardia. Y esos son los pacientes que en realidad nos empiezan a complicar la vida, porque no tenemos historia clínica. Ni nosotros ni nadie tiene una base de conocimiento. Por ende, es tomarnos el tiempo de sentarnos y hablar y hacer todo lo que es consulta de anamnesis con muchísimo detalle, ¿sí? Porque si no, perdemos cosas. Fundamental, descartar. Todo lo que es hipoplasia de vejiga realmente es raro y estamos hablando de una vejiga que es chiquita, no se estira, ¿sí? Como tiene menor tamaño y no se estira, ahí sí solemos ver generalmente la signología clínica muy tempranamente y de cualquier manera no es algo frecuente. Pero el uréter ectópico sí es algo frecuente. Fíjense, esta es una radiografía de gato, ¿eh? Es un medio de contraste. Este medio de contraste positivo se da por vía endovenosa, es un iodado. Fíjense que tienen todo el recorrido uretral, perdón, ureteral, y tenemos desembocadura de uno de los uréteres casi en la uretra, ¿sí? En el cuello de vejiga, en la unión entre cuello de vejiga y uretra. Claramente, este se va a ser un paciente que va a tener como signología clínica la incontinencia. Esta incontinencia, ya les digo, lo más viejo que he tenido ha sido una caniche de 8 años. Favorece no solo las infecciones urinarias, sino que como no se presenta siempre y puede pasarles en animales que son de ocultarse mucho para hacer sus cosas, como dicen las viejas, o en los gatos, que también es frecuente, porque son de acicalarse tanto que los tutores tampoco lo notan. Sí tiene una incidencia mucho más alta en hembras que en machos. Y generalmente lo vemos en hembras, no se ve de manera tan frecuente. Todo lo que tenga que ver con urinario tiene mayor frecuencia, mayor incidencia en las hembras. Ahora bien, ¿podemos tener neoplasias también? Sí. ¿Y van a dar signos clínicos como la incontinencia? Sí.
No importa en qué lugar esté la neoplasia, la probabilidad de que estemos hablando de tumores vesicales, de uréter o de riñón que presenten incontinencia por distintas causas está. Obviamente vamos a tener a la cabeza los tumores de vejiga y los tumores de vejiga, si bien tienen distintos puntos donde pueden asentarse, tienen como zona más probable lo que es craneal al trígono. Entre el trígono y el polo craneal de la vejiga es donde más se presentan. Y la realidad es que pueden pasar completamente desapercibidos. Los signos clínicos suelen ser incontinencia hematuria. El punto es que para llegar a la hematuria ya tengo que tener daño vesical. ¿Sí? Un daño vesical importante. Muchísimas veces, como están cercanos a la zona del trígono, tenemos la incontinencia como forma de presentación. Y eso es algo que también tenemos que preguntar, porque habitualmente son pacientes a los cuales no se llegó al diagnóstico y vienen peloteando de veterinaria en veterinaria con incontinencia o un cuadro compatible con cistitis y a veces no tienen ni siquiera el urinálisis que acompaña o que debería acompañar. Como el tumor se ubica acá, si ustedes sospechan de neoplasia, y ojo que no siempre salen en la ecografía, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que tener un engrosamiento de pared particular. Y acá tenemos una característica importante para que tengamos presente también a la hora de hacer los métodos complementarios. Cuando hablamos de un paciente incontinente, hablamos de un paciente que no hace llenado vesical. Por ende, se me empieza a complicar la vida porque yo muchísimas veces para los métodos complementarios necesito una vejiga con contenido. ¿Qué puedo hacer? Por un lado, sondeamos. Sondeamos macho, sondeamos hembra. A partir de la sonda, insuflamos, digamos, la vejiga, la llenamos con solución fisiológica. Y ahí puedo hacer una ecografía que tenga muchísimo más capacidad diagnóstica, me aporta muchísimos más datos. Pero por otro lado, con la sonda, yo trato de dirigirla siempre hacia el polo cráneo dorsal de la vejiga y frotamos la sonda, sobre todo si tengo imagen de masa, para producir exfoliación celular. Cuando yo hago esto, lo que logro, si hay exfoliación, es poder mandar a citología esas células. Así tenga que mandar 1 litro de orina, ¿eh? Que hagan citospin. Acá me dice Natalie, Doc, y en esos casos que se encuentra como hallazgo incidental el uréter ectópico en un paciente canino de edad. Porque me pasó hace poco con un cocker, también de 8 años. Mira, ¿cuál es el paso a seguir? Mi paciente no tiene incontinencia, no hay infección urinaria en el parcial de orina, se tomó la ecografía por dolor abdominal y me encontré con ese hallazgo. Sí es diabético. Ojo, Natalie, dos cosas. Si es diabético, vas a terminar con cistitis tarde o temprano. No hay forma de evitar la infección urinaria en el paciente diabético, es terriblemente frecuente, ¿sí? Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La realidad es que si lo analizamos desde la práctica, desde la lógica, si es un paciente que no tiene signos clínicos y tiene un uréter ectópico, posiblemente yo lo dejaría, si no tiene signología clínica asociada. ¿Se entiende? Porque no tiene incontinencia, porque como vos comentás, no hay todavía infección urinaria, que la vas a tener en algún futuro, pero ahora no tenés nada. Entonces, posiblemente tengamos miles de esos pacientes, lo que pasa que no los vemos. La realidad es que lo que habría que hacer cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un uréter ectópico sería, si bien el diagnóstico lo hacemos a partir del medio de contraste o muchas veces también puede hacerse por ecografía en función de dónde desemboca el uréter, lo que habría que hacer sería una tomografía para ver que no haya ningún otro tipo de compromiso anatómico asociado en el lugar. Y hecho esto, mandarlo a cirugía. Si te da signología, algo que se me olvidó, tiene hidronefrosis. No es pavada lo que se te olvidó, Natalie, es recontra importante. La hidronefrosis la tiene entonces porque tiene un aumento en la presión que hace que el uréter ectópico no pueda vaciar de manera efectiva. A veces pasa que los pacientes fueron funcionales hasta determinado momento. Si vos me hablás de un paciente que tiene hidronefrosis de ese uréter ectópico, lo mando a quirófano y que le saquen el riñón y el uréter. Es más fácil sacar y hacer una nefrectomía que reimplantar el uréter. Reimplantar el uréter es algo terriblemente complicado, ¿sí? Para que sea efectivo, porque suelen a partir del acto quirúrgico, cerrar la luz. Entonces, es muy común que tengamos teniendo que hacer otra cirugía a futuro. Si me preguntas, en un paciente de 8 años, yo lo que haría sería eso, directamente hacer la nefrectomía.
Se les comentó a los propietarios, pero no quieren por ahora. No, ya ahí se nos complica la vida. A todos se nos complica la vida con eso. Con que si el tutor no quiere, nada. Si no quieren, no quieren. Pero el paciente con hidronefrosis va a terminar con un riñón que le va a empezar a complicar la vida, porque ahora tiene un solo riñón haciéndose cargo del trabajo de los dos y inevitablemente con más daño y más probabilidades de lesión renal del riñón que está sobreexigido. Y a eso le sumás la diabetes. Entonces, nada, yo trataría de convencerlos sutilmente. El punto es que nosotros tratamos de convencer y después cuando convencemos, si pasa algo, los responsables somos nosotros. Así que hay que ver hasta qué punto y qué tipo de propietarios claramente van manejando uno, ¿no? Bien. Entonces, raspamos con la sonda, sacamos la orina que quede en esa vejiga y una vez que raspamos la orina, no por nada, Natalie, que raspamos la neoformación o el aumento de espesor, donde suponemos que está la neoplasia, mandamos todo a hacer una cosa que se llama citospin, que implica centrifugar con una máquina puntual y lo que hace la máquina es centrifuga y hace un extendido con las células que están boyando, que están dando vueltas, que están nadando en ese líquido. Y a partir de ahí me pueden definir qué tipo de tumor tengo. ¿Es fácil? Sí. ¿Es diagnóstico siempre? No. Pero por lo menos es orientativo. Y si salen células neoplásicas, hay células neoplásicas. Así que a partir de ahí, solamente con una orina y mandando a citología de esa orina, yo puedo tener el diagnóstico definitivo. Sí tengan en cuenta que generalmente cuando tengo un paciente con una neoplasia y esa neoplasia tiene determinado volumen, la forma de presentación de la hematuria va a ser constante. Pero yo necesito sí o sí hacer el análisis de orina. Independientemente de que yo mande a ese paciente a imágenes, a ultrasonografía, por ejemplo, me salga la neoplasia en la pared de la vejiga, o sea, yo lo defina a partir de ahí, necesito hacer el análisis de orina para poder saber si hay o no infecciones asociadas, porque plantéense que en realidad yo tengo un volumen de sangre que muchas veces es grande y la sangre como medio de cultivo es maravillosa, pero aparte me empieza a cambiar el pH urinario. Y cuando me empieza a cambiar el pH urinario, la probabilidad de infección es mucho más alta. Incluso con pacientes que el lunes estaban bien y el viernes empezaron a infectarse. Así que es algo que tengo que controlar siempre. ¿Sí? Cuando hacemos diagnóstico por imágenes me pueden decir que hay una neoformación, pero no cuál. El punto es que sí sabemos que el carcinoma de células transicionales es el que tiene mayor estadística. Entonces, a partir de ahí, nos manejamos siempre con un presuntivo de carcinoma de células transicionales. ¿Por qué les cuento esto en realidad? Porque más allá de evaluar qué tipo de sedimento tengo para ver que no me encuentre con otros tipos celulares, pueden tener hasta linfoma en los gatos, ¿sí? En vejiga. Lo importante sería tener la biopsia para poder saber de qué manera nos vamos a manejar. Hay distintas formas de trabajar con el carcinoma de vejiga. Mm, La realidad es que responden a los oxicams de manera más efectiva, así que eh, se suele usar AINES como para bajar la disminución en cuanto a lo que es el volumen de reproducción celular. Bajan la tasa de reproducción celular. Ahí en humanas se está usando la vacuna BCG, que es, desconozco realmente los principios, se los cuento pura y exclusivamente, casi como curiosidad, pero la BCG, que es antivariólica, sirve para bajar la tasa reproductiva del carcinoma de células transicionales en humanas. Nosotros todavía no lo implementamos, que yo sepa, por ahí alguien que haga nefrología puntualmente me dice, no, Leti, hace 10 años que lo estamos usando y yo no encontré nada al respecto, pero sí es un tumor que no tiene buena respuesta, ¿sí? Lo ideal es hacer una cirugía y sacar el tumor antes de que sea lo suficientemente grande como para no poder sacarlo. Porque piensen que, como está habitualmente cercano al trígono, una vez que se aproxima demasiado al trígono, se nos empieza a complicar la vida y ahí ya no podemos sacar nada. ¿Vamos a poder tener litos dentro de lo que es vejiga como causa de incontinencia? Sí. ¿Los litos se asocian siempre con infección? No. Pero la estadística dice que cuando hay litos, la probabilidad de un cuadro infeccioso es mucho más alta. Entonces, a partir de ahí, no solo sumo al lito, sino que sumo la cistitis infecciosa. En los perros, les vuelvo a repetir, realmente en los gatos tenemos de cistitis infecciosa un 2% nada más. Tenemos un 2% de cistitis infecciosa y un 3% de neoplasias en los gatos. Así que fíjense que en realidad el pH urinario del gato lo cuida de todo. Pero cuando tenemos litos, ahí sí tenemos que tener presente que los litos
Esto, imagínense, esto está sacado de una Shih Tzu, ¿sí? De la vejiga de una Shih Tzu, que no es este perro. Pero este tipo de litos irritan tanto la pared de la vejiga, porque para que esté así lleva mucho tiempo, ¿sí? Tiene un tiempo de evolución muy alto, que en realidad hay un sangrado crónico también. Y ese sangrado crónico me cambia el pH y esa modificación de pH, al igual que en las neoplasias, es lo que me genera la mayor probabilidad de que mi paciente se infecte. Pero como todo, tenemos que descartar otras causas probables también. Fíjense que acá también tenemos en este perro una enfermedad articular degenerativa con espondiloartrosis, lumbar 6, lumbar 7. Así que el hecho de que exista la espondiloartrosis asociada puede ser causa de retención urinaria. Y ahí empiezo a sumar cosas. Dentro de los métodos complementarios voy a tener siempre la ultrasonografía y la radiología como forma de llegar al diagnóstico. La realidad es que nosotros solemos hacer ultrasonografía porque tenemos cálculos que no son siempre radioopacos. Pero en caso de que no cuenten con la posibilidad de hacer la ecografía en el momento, pueden hacer incluso una placa con doble contraste. Esto es contraste positivo, esto es contraste negativo, y a partir de ahí suelen verse en disposición a la pared, así que lo pueden utilizar también. Fíjense que otra causa de incontinencia que tenemos que descartar o tener en cuenta dentro de la forma de presentación es la obesidad. ¿Por qué? Todo paciente obeso tiene una masa muscular que no es responsiva al esfuerzo que está llevando a cabo. O sea, tengo un esfuerzo de la masa muscular superior a la que la masa muscular debería tener. Cuando tenemos un paciente obeso, sobre todo en realidad de acuerdo a la disposición de grasa, nosotros tenemos pacientes que tienen, al igual que en humana, mucha más predisposición a juntar grasa intraabdominal que pacientes que tienen y pacientes que tienen predisposición a juntar grasa subcutánea. La grasa subcutánea es la grasa más feliz, en realidad, es la que se quema más rápido, es grasa que es más fácil de sacarse de encima. Cuando estamos hablando de grasa intraabdominal, estamos hablando de grasa que genera compresión orgánica. Y esa compresión orgánica también genera compresión sobre la vejiga. Por sí solo, si estoy hablando de un perro de 2 años, 3 años, obeso, no voy a tener un problema de incontinencia. El problema de incontinencia se me empieza a generar cuando yo empiezo a sumar los kilos de más, a la compresión sobre esa vejiga, al menor tono muscular que está dado pura y exclusivamente con la edad, más las citoquinas proinflamatorias que inducen sarcopenia siempre, le agrego los años. Y ahí es el combo, ¿sí? Ahí es donde me empiezo a complicar la vida. Esto, así como lo ven, es mi perro. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mi perro ahora ha bajado un poco de peso, pero mi perro es obeso. ¿Por qué no tiene incontinencia mi perro? Pura y exclusivamente porque es un perro que todavía tiene 2 años. Ahora es donde empieza a complicarse la vida. Porque real le sobran. Mingo está pesando alrededor de 18 kilos y debería estar pesando 10. ¿Sí? O sea que está pasado en un 100% de su peso corporal total. Me hago cargo, me hago cargo. Soy una vergüenza, pero me hago cargo. Inevitablemente es un animal al cual yo tengo que hacer bajar de peso ahora que tiene 5 años. No puedo dejarlo que llegue a los 7, 8 años con ese sobrepeso porque las articulaciones, porque las citoquinas, porque la incontinencia los voy a terminar teniendo inevitablemente. Sumado a que empezamos con trastornos de digestión y todos los que metabólicamente me empiezan a complicar la vida con la obesidad. Pero fíjense cómo para poder llegar a una incontinencia de carencia estrogénica, tengo que descartar y evaluar un montón de causas asociadas. El diagnóstico de todo lo que implique paciente que tiene afección en cuanto a lo que es el control urinario va a basarse fundamentalmente en la reseña y anamnesis, porque yo necesito saber qué fue lo que pasó con la vida reproductiva de ese paciente, no solo con el hecho de cuándo fue la castración, sino cómo se hizo, qué fue lo que pasó, si hubo castración por línea media o no hubo castración por línea media, en el caso del macho, a qué edad se castró, pero en realidad porque hay predisposición a distintas situaciones a partir de ahí. Hacemos examen físico general y examen físico particular y tenemos que evaluar qué es lo que pasa neurológicamente con ese paciente. Es como que nosotros estamos muy acostumbrados a ver que el paciente geronte camina mal.
El paciente geronte tiene signos de enfermedad articular degenerativa de columna. El paciente geronte lo damos como por sentado, ¿sí? Y la realidad es que no todo paciente geronte tiene que tener lesiones de columna. O si las tiene, tienen que ser compatibles los signos clínicos con un paciente que tiene una incontinencia. Entonces, obligadamente voy a tener que ver qué es lo que pasa y hacer un buen examen neurológico. Y esto implica evaluar inconsciente, propiocepción consciente, sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, reflejos, cosa que a veces no hacemos. Todo paciente con incontinencia urinaria tiene que ser evaluado en función neurológica, ¿sí? ¿Vamos a hacer un análisis de orina? Sí. Y vamos a optar por hacer imágenes para que complementen lo que nosotros estamos esperando. Pero eso lo vamos a hacer como complementario, ¿sí? Este es un paciente en realidad que ingresó, no es paciente mío, es paciente de un colega, mm, ingresó con incontinencia y él lo que quería era descartar que no hubiera una neoplasia de vejiga. A partir de ahí, como tenía dudas, hicieron un doble contraste. Entonces, antes de que hubiera tomógrafo en la facultad, el vaciado de los uréteres es normal, pero acá tenemos un terrible puente lumbosacro que podría ser causante de lo que es el déficit neurológico. Este es un paciente en realidad al cual el complementario se le hizo antes de hacer un buen examen físico. Si nosotros hubiéramos hecho un buen examen físico, por ahí empezábamos por evaluar qué es lo que pasaba con la médula de ese paciente, qué es lo que pasaba con el pudendo de ese paciente. Y no, literal, les voy a decir, invertir en una placa con doble contraste en un paciente que claramente no tiene nada asociado a una afección vesical pura, sino a una mala actividad neurológica. Así que son cosas que en realidad eso lo podemos definir desde la clínica. No necesitamos caer en el complementario, porque obviamente lo que vamos a instaurar como terapéutica va a estar condicionado con la causa primaria. Si yo estoy hablando de una neoplasia, voy a tener que sacar la neoplasia y ver si acompaño con algo más, ir a un oncólogo. Si yo estoy hablando de un paciente que tiene incontinencia urinaria, voy a tener que suplementar, qué es lo que pasa. Así que inevitablemente voy a tener que trabajar en función de lo que encontremos. Sí, importante, pañales o paños. Tengo que brindar confort para el tutor y para el paciente. Así que si yo no tengo un paciente al cual pueda estar literalmente manteniendo limpio, se me va a empezar a complicar por la convivencia y por el vínculo social. ¿Sí? Entonces, tómense el trabajo de hacer enfermería con estos pacientes también. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser médicos, pero tenemos que hacer de todo. E inevitablemente tenemos que explicarle a la gente cómo mantener estos animales limpios o lo suficientemente limpios como para que la convivencia pueda ser tolerable de nuevo. Porque si yo tengo un perro, y esto va a depender también de la edad, del tamaño del paciente, si tengo un paciente de 5 kilos que puedo poner arriba de un paño PET, o sea, de un pañal grande, y duerme toda la noche ahí porque por más que se cambie de posición le alcanza, va a ser fácil que siga durmiendo sobre la cama. Ahora, si yo tengo un paciente que duerme sobre la cama pero pesa 35 kilos, obligadamente voy a tener que ponerle pañal. No va a haber otra forma. Si yo le dejo el pañal puesto más horas de las estrictamente necesarias, se va a infectar porque el pañal no ventila y como no ventila favorece todo lo que es cistitis por contigüidad, digamos, por ascenso. Esto es algo que pasa muy frecuentemente en la hembra cuando usan pañales. Esto se lo tengo que explicar al tutor, que va a tener que hacer un control de orina cada 15 o 20 días obligadamente, se lo tengo que explicar al tutor. Entonces, fundamental esto, que ustedes sepan también qué trabajo de enfermería hay que hacer, porque le van a tener que explicar al tutor absolutamente todo. Va a haber que sacar al paciente más veces de las que lo sacaban antes. Si es un paciente, independientemente de que la causa de incontinencia sea carencia estrogénica, sea neoplasia, los pacientes van a tener que salir más seguido para estimular el vaciado, el miccional, el vaciado de vejiga, la mayor cantidad de veces que puedan, ¿sí? Que la vejiga esté lo más vacía que pueda, cosa de que esté sucio con el menor volumen posible también y paciencia. ¿Por qué? Porque los puntos de marcación para micción y para defecación les sirven a los perros también para estimular. Es como ver el inodoro cuando nos estamos haciendo pis. No hay forma de no relajar más cuando tenemos puntos miccionales. Entonces, que los tutores se tomen el tiempo y en el caso de que sean tutores gerontes, tutores grandes,
Si pueden, que consigan un paseador, por ejemplo, que se tome el tiempo en una hora de sacarlo realmente con el tiempo necesario como para poder hacer la marcación que el paciente necesita. Los perros en ese sentido son mucho más fáciles que los gatos. En el gato es difícil porque cuando el gato hace marcación territorial, lo hace en lugares a los que generalmente no accedemos, que puede ser arriba del techo, sobre la pared. Entonces se nos empieza a complicar la vida, pero son todas cosas que nos sirven para poder manejar al paciente de manera más favorable. Obviamente controlar el peso, no voy a hablarles de Mingo de nuevo. Asegurar el consumo de agua. A los más jovencitos les va a pasar, a los más viejos nos ha pasado a todos ya, que la gente te dice, le doy menos agua para que haga menos pis. Tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque lo hacen cómodo para ellos. La gente ve menos producción urinaria porque el paciente toma menos agua. Pero acuérdense que el geronte ya de por sí tenía conflicto con el centro de la sed. Siente menos sed que un animal joven. Entonces, siente menos sed que un animal joven. El riesgo de enfermedad renal crónica es un hecho. Y encima le sacan el agua, claramente va a ser un paciente deshidratado a la brevedad. Y el paciente geronte deshidratado se deshidrata de manera muy silente, ¿sí? Muy despacito. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta obligadamente. Acá me dice Tamara, Doc, en pacientes incontinentes pero nefrocardiópatas, que no está hipertenso, ¿usted usaría fenilpropanolamina? En realidad, lo primero que usaría siempre en cuanto a lo que es en cuanto a lo que son las suplementaciones, sería probar directamente con estrógenos, Tamara, y no fenilpropanolamina. No quiere decir, ¿sí? Pero en vez de trabajar directamente sobre los receptores, trabajaría sobre la sensibilización de esos receptores y después ver. Riesgo de hipertensión vas a tener siempre, en realidad. Y realmente el nefrópata cardiópata, ahora que lo dice Tamara, es uno de los grandes de las grandes complicaciones que solemos tener con los gerontes, sobre todo de raza chica. Y las mayores complicaciones que tenemos los que hemos hecho internación, porque necesita fluido para cubrir el riñón, pero no mucho para cubrir corazón, para no levantar presión. Es un desafío, digamos, y obviamente son pacientes que hay que seguir muy, muy de cerca. Obviamente en el caso de los gatos, controlar las bandejas sanitarias. ¿Qué implica controlar las bandejas sanitarias? No, por nada, Nina. Controlar las bandejas sanitarias implica que nosotros trabajamos siempre con una bandeja por gato más una. En una casa donde tengo 3 gatos, yo tengo que tener 4 bandejas sanitarias. Ahora, los gatos son bichos complicados. ¿Por qué? Porque parece que, pero no. Parece que defecan en la bandeja sanitaria, pero no. Y por ahí hicieron caca en una maceta. Y con la micción pasa exactamente lo mismo. ¿Para qué me sirve controlar la bandeja sanitaria? Para ver si hay aumento en la producción. La gente viene y te dice, siempre cambiaba las piedritas sanitarias una vez por semana y ahora tengo que cambiar las piedritas sanitarias cada 5 días. Eso es orientativo. Así que hay que enseñarle al tutor también a que controle todo, lo que se ve, lo que no se ve y fundamentalmente qué es lo que pasa con el uso que le dan los gatos a las bandejas sanitarias. Porque también les puede pasar la inversa, que cuando un paciente felino no está sintiéndose absolutamente pleno, corta las conductas que son aprendidas, como el uso de bandeja sanitaria, y empieza a miccionar en cualquier lado. Entonces son indicadores no por el hecho de que tengan disuria, sino porque no están confortables con el uso de la bandeja sanitaria. Son todas cosas que tenemos que controlar obligatoriamente. Bien, afecciones de la próstata ahora, habiendo terminado con el tema de la incontinencia. La primera, la de arriba de todas, la causa más común. A ver, Moni me dice qué tan común es que por el uso de estrógenos se induzca una hipoplasia en médula ósea en tu experiencia. La realidad, Mónica, es que yo he visto a lo largo de mi vida hipoplasia o aplasia de médula ósea, debo haber visto 3 veces. En perra, ¿eh? En gato por ahí es un poco más común a partir de las virales, del VILEF sobre todo, pero, y sobre todo secundario al linfoma. Pero si te digo real, hipoplasia y aplasia medular he visto mucho más asociada a leucemia mieloide o linfoide crónica que a uso de estrógenos, en lo personal. Antes era mucho más común, pero antes también se usaban otras dosis, se usaban otras drogas, todo era diferente en relación a
la forma. Es lo mismo que nos pasa, salvando las distancias, ¿no? Del ejemplo que te voy a poner, pero cuando yo me recibí, va a sonar como que soy una vieja de esas, ya como muy mayor, pero cuando yo me recibí, la dosis que se usaba para trauma medular de corticoide era de 30 miligramos kilo de dexametasona. Imagínense si ahora le diéramos 30 miligramos kilo de dexa a los bichos, que aguantan y que viven, pero viven porque nos sobreviven hasta nosotros. Con los estrógenos pasaba eso también. Usaban litros de estrógenos, mucho era extrapolado y muchos estrógenos venían de uso de bovinos. Entonces, real había muchos más efectos secundarios negativos. Yo no he visto mucho, te vuelvo a repetir, hipoplasia y aplasia, mucho más asociado a causas leucémicas que a causa de uso estrogénico, pero mucho más. No he tenido mucha experiencia en cuanto a lo que es la hipoplasia. Y sumado a eso, acá viene la parte donde yo siempre me pongo medio filosófica, ¿no? Pero generalmente la incontinencia por carencia estrogénica se da en perras viejas. Se da en perras de 8 años, 9 años. ¿Cuánto más va a vivir como para que le genere una aplasia medular? Todo tiene que ver con eso también. Es como el que te dice, ay, me voy de tema, perdón, les pido perdón, me pongo verborrágica, pero tenés un paciente que necesita uso de corticoide, pero no le vamos a dar corticoide por el Cushing. Y el perro tiene 12 años. No va a hacer un Cushing. Se va a morir antes de viejo. Entonces, déjalo ser feliz. No te pueden pagar el Apoquel porque le sale caro. Y el perro se rasca y es atópico de toda la vida. Y bueno, y dale corticoide. Si no va a ser un Cushing. Que sea feliz el perro mientras tanto, que sea un paciente que la pase bien y sea convivible. Con el caso de la incontinencia pasa exactamente lo mismo, de acuerdo a mi punto de vista. Todo lo que les digo en ese sentido es de acuerdo a mi punto de vista. Bien, seguimos entonces. Afecciones de la próstata. A la cabeza vamos a tener la hiperplasia prostática benigna. A la cabeza, lejos, ¿sí? Es de las afecciones prostáticas que se dan con mayor frecuencia y de hecho se da con tanta frecuencia que nosotros sabemos que tenemos que hacer control prostático en todo perro de más de 6 años que subimos arriba de la camilla. Nos guste o no nos guste, la vida es así. Hay que hacer tacto rectal. Le guste al tutor o no le guste al tutor, que a veces te dice, no, no me gusta, no me importa. El tacto rectal para evaluar la próstata hay que hacerlo en todos los pacientes de más de 6 años. Fundamental que tengamos presente que la hiperplasia prostática necesita obligadamente desequilibrio hormonal. Por ende, como necesita desequilibrio hormonal, se va a dar en machos caninos que estén enteros, no en el macho canino castrado. Se suele dar por aumento de andrógenos o cuando tengo un exceso de andrógenos en relación con los estrógenos, que en teoría vienen más o menos en equilibrio. Ahora les voy a contar por qué no lo tenemos en el gato. Pero una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que es testosterona me puede llegar a dar también signología secundaria. Entonces, ustedes empiecen por evaluar antes del tacto rectal esos machos que tienen muy marcado todo lo que es el esfínter externo anal, toda la mucosa perianal, sin tumores, ¿eh? Solamente marcado, que tienen aumento de la glándula uropigia, que se da en dorsal de la cola, más o menos en el primer tercio de la cola, que empiezan a hacer una pelotita dura, que esa es la glándula uropigia, o es una glándula en realidad sebácea modificada, que lo que hace es tener gran liberación feromonal, entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí, yo me fijo qué es lo que está pasando con ese paciente también del lado de afuera. Después voy a hacer el tacto rectal. ¿Qué es lo que pasa en los gatos y por qué los gatos no tienen hiperplasia prostática benigna? Porque de hecho, por ejemplo, la hembra felina castrada tiene un volumen de testosterona superior al macho entero canino geronte. Los gatos tienen una producción hormonal tan alta que en realidad no se produce nunca el desequilibrio. Viven, coexisten con valores de testosterona terriblemente altos. Entonces no existe la hiperplasia prostática. A partir de acá, y para tener en cuenta, siempre tienen que tener presente que no es neoplásica la hiperplasia prostática, que comienza a partir de los 3 años, o sea que se da por una influencia constante de testosterona durante bastante tiempo, porque para cuando nos llega el paciente a nosotros con una hiperplasia evidenciable, siempre tiene más de 6 años. El paciente que tiene 3 años, cuando yo hago tacto rectal, no palpo un aumento prostático. Siempre va a ser progresivo. Y dentro de los signos que tengo,
voy a tener como motivo de consulta a la cabeza la descarga prepucial. A la cabeza, ¿eh? La gente te consulta y te dice, está siempre con secreción. Y de hecho lo vemos cuando subimos un macho arriba de la camilla y el macho nos deja el goteo de esmegma arriba de la camilla. Si ustedes ven esmegma arriba de la camilla o ven mucho esmegma en el prepucio, pueden pasar dos cosas. Una, que estemos con un paciente con aumento de descarga, por ende tengo que evaluar la próstata sí o sí. Y otra es que sea un paciente que no se lava. ¿Sí? Que es un problema de acicalamiento. No se lava lo suficiente. Entonces, como no se lava lo suficiente, deja la descarga prepucial durante muchísimo tiempo, deja la producción prepucial. Ese esmegma yo lo veo en forma de coloración amarilla, amarillento verdosa. Cuando es hemorrágico, sí o sí tengo un problema. Y el hecho de que haya hematuria también puede indicarme una afección prostática. Esa próstata, cuando nosotros nos ponemos el guante, yo tengo la complicación enorme, enorme les digo, porque a la mayoría de las chicas nos pasa, de que tenemos las manos chicas. Entonces, como las mujeres tenemos las manos chicas, cuando hacemos el tacto rectal en un perro muy grande no llegamos a palpar la próstata. Pero yo entro el dedo por el recto, busco el borde craneal del pubis y apoyado sobre el borde craneal del pubis tengo la próstata. La próstata más o menos en un perro de 30 kilos tiene que tener el tamaño de una ciruela, un poco más chiquito, ¿sí? Es una cosa de más o menos unos 3 centímetros y medio de diámetro. Fundamentalmente no duele, fundamentalmente no hay cambios de temperatura, que cuando tenemos un proceso infeccioso sí se siente, y es simétrica. No palpo un lóbulo mayor que el otro. Generalmente los dos mantienen aproximadamente el mismo diámetro. Si no llegan con la palpación rectal, lo que pueden hacer es empujar el abdomen, empujan lo que sería la zona de hipogastrio hacia dorso caudal. Y de esa manera, si tienen una prostatomegalia y la próstata volcó dentro de cavidad abdominal, van a llegar a palparla de nuevo, ¿sí? El RAFE medio se palpa, sí, a veces es más fácil, otras veces no, de acuerdo fundamentalmente a la longitud que tengan ustedes en el índice para hacer la palpación. Pero sí tengan en cuenta que en tanto tengan producción de testosterona a partir de los testículos, va a pasar a dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona aumenta el volumen prostático y esa próstata va a estar siempre aumentando de tamaño. Por eso, la resolución de la hiperplasia prostática benigna lleva a la inhibición del aporte de testosterona. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, ¿sí? Nosotros palpamos esa prostatomegalia. Lo que hago es usar método complementario para confirmar. Dentro de la confirmación van a poder tener la radiografía, que si ustedes se fijan, esto es próstata, esto es vejiga, esto es próstata, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, se palpa y no tenemos mayores complicaciones. Y obviamente la ultrasonografía me va a poder decir no solamente qué tamaño tiene esa próstata, sino también qué características tiene. ¿Por qué? Porque la hiperplasia prostática benigna se asocia con quistes. Ojo que no estoy hablando de quiste paraprostáticos, sino de quistes prostáticos. Son quistes chiquititos que de hecho acá, no sé si llegan a ver ustedes, pero en la ecografía se ven. Esto es un quiste prostático, esto es un quiste prostático, esto es un quiste prostático, esto es un quiste prostático. ¿Sí? Son quistes que están dentro del parénquima y no llegan a deformar el parénquima prostático. Pueden tener áreas de calcificación, lo cual es un excelente indicador de cronicidad, porque si está calcificado es crónico. Y acuérdense siempre que como no es neoplásico en realidad, cuando yo elimino la testosterona, ya está, ya superé el problema. Así que castro al perro. O puedo trabajar con finesteride, que el finesteride en realidad es una droga de humana, o puedo usar agonista GnRH, que es una forma de tratamiento que se denomina no hormonal. O puedo usar fitoterapia. Estaban usando ahora, yo no me voy a meter en ese tema, les aclaro por desconocimiento, pero estaban usando ahora muchos productos de lo que es producción vegetal para tratar la hiperplasia prostática benigna. Y a partir de acá, tener en cuenta una cosa que es importante. Sea la orquiectomía o el finesteride, que son los que más usamos así, digamos, de rutina, los que más tenemos acceso, vamos a tener que trabajar un mínimo de 5 a 6 meses para poder lograr ver o evaluar algún beneficio. De los dos es más rápida la orquiectomía que el finesteride, ¿sí? Pero a veces tenemos pacientes
me pasa, que no los quieren entrar a quirófano o no pueden entrar a quirófano por alguna otra causa. Yo tengo un paciente ahora que en realidad le hicieron una lobectomía pulmonar el año pasado, principios del año pasado. Tiene una hiperplasia prostática benigna. La realidad es que yo lo puedo meter a quirófano, pero entrar a quirófano a un paciente con capacidad respiratoria reducida, le complico la vida al anestesista, lo hago pasar un mal momento, ¿puedo usar finasteride? Sí, puedo usar finasteride. Entonces, en ese caso, elijo medicación aunque haya que darla todos los días. Pero lo charlé con los tutores, lo hablé, nos pusimos de acuerdo y esto es algo para consensuar el método que puedan llegar a elegir. La hiperplasia prostática benigna, les decía yo, simétrica, indolora y no aumenta la temperatura, diferente de la prostatitis. La prostatitis, que es mucho más común, igual que todas las afecciones de la próstata en el macho canino, en gato prácticamente no se da, es una situación de tipo infecciosa. Antes le decíamos prostatitis a todo y nadie sabía exactamente de qué hablaba. Ahora cuando hablamos de prostatitis estamos hablando de un proceso infeccioso, ¿sí? Y como es un proceso infeccioso, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los gérmenes involucrados van a ser todos los que vengan desde el tracto digestivo. Tenemos el ano ahí pegado. El perro se está lamiendo, se lame el ano, se lame el pene, mete bacterias. Y las primeras bacterias que va a meter van a ser Escherichia y Estáfilo. Después, en segundo lugar, Strepto y Mycoplasma. Pero Escherichia y Estáfilo van a estar seguros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de elegir con qué lo vamos a tratar. Características importantes a nivel clínico. Puede ser tanto agudo como crónico. Y cuando es agudo, da mucho, como todo lo agudo, da mucho ruido, hace mucha fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un paciente al cual le duele, que puede tener hematuria, que puede tener descarga, que manifiesta signo de dolor. La crónica no. Y la crónica empieza a generarme infecciones a repetición, o sea, reagudización del proceso infeccioso a repetición, que puede llegar por vía ascendente y terminar dándome una glomerulonefritis, una pielo primero y una glomerulonefritis después. Así que es importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las causas de infección a nivel renal, la prostatitis infecciosa. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? De nuevo, porque el mismo antibiótico que voy a elegir para tratar la infección prostática es el que elegiría para tratar la infección renal, porque el tipo bacteriano va a ser el mismo. El diagnóstico claramente va a ser signos clínicos. Acá voy a sumar signos que yo no tenía claramente en la hiperplasia prostática, como el dolor abdominal. ¿Sí? Los pacientes que tienen mucho dolor, yo tengo que pensar en primer lugar que están cursando una prostatitis infecciosa. Pueden ser pacientes que ingresan con fiebres de origen indeterminado y a veces nos olvidamos real de que está la próstata y ecográficamente no hay exceso de modificaciones, entonces ténganlo en cuenta el paciente febril, siempre. Y obviamente, como les comentaba hoy, pacientes que repiten las infecciones de tracto urinario. El macho no es común que infecte el tracto urinario. La hembra es más común porque tiene la uretra cortita, porque se agacha para miccionar, pero el canino macho no es frecuente que tenga infecciones de tracto urinario. Entonces, si yo tengo un paciente que se infecta más de 2 veces, necesito ver dónde está el problema. Una de las causas puede ser la próstata, otra de las causas puede ser que tenga, por ejemplo, cristales de urato y que tenga un proceso hepático que yo nunca vi. O sea, que me comí, que no me di cuenta, pero hay algo que me está perpetuando las modificaciones a nivel urinario lo suficiente como para favorecerme un proceso infeccioso. Dentro del hemograma suele haber neutrofilia con desvío a la izquierda porque el cuadro es agudo infeccioso y la próstata no puede soportar, digamos, el proceso infeccioso a partir de la barrera hematoprostática. Acuérdense siempre que todos los órganos que tienen barrera suelen ser mucho más resistentes a la llegada bacteriana, pero suelen ser también más resistentes a generar signos sistémicos por aumento de producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, la próstata se suele dar cuando el cuadro es muy agudo, el proceso de neutrofilia con desvío a la izquierda. Si no, pueden tener neutrofilia sin desvío e incluso blancos normales. En la orina sí voy a encontrar todo: hematuria, piuria y bacteriuria. Real libera todo a partir de la próstata. Y si tienen dudas, lo que pueden hacer es estimular la producción prostática a partir de hacer o masaje prostático o masturbación del perro. Y sacan semen, pero acuérdense que la primer parte va a ser
líquido que viene tanto de próstata como de glándulas seminales. Entonces, a partir de ahí pueden ver qué características tiene el primer tramo de eyaculación. Real no lo solemos hacer de rutina, el tema de la masturbación del perro, para poder evaluar qué es lo que produce, fundamentalmente porque no es cómodo para el tutor. Para nosotros es como que a nosotros nos tiene sin cuidado porque los vetes somos todos así, pero no es cómodo para el tutor y hay que saber hacerlo. Si no lo sabemos hacer, los perros no están acostumbrados y no todos los perros responden a la masturbación con producción, ¿sí? Con eliminación. Por eso no podemos usar cualquier macho, por ejemplo, para extracción de semen para inseminación. Y hay machos que en los criaderos los usan puntualmente porque se adaptan muy cómodos para eso. Pero en el caso de que tengan dudas, sí pueden usarlo. Y si no, lo que se hace es masajear la próstata desde un tacto rectal, que muchas veces hay que hacerlo con sedación, porque al perro claramente la próstata le duele. Imagínense que realmente está sintiendo dolor y nosotros estamos con eh, el dedo sobre la próstata apretando y estimulando que libere algo mientras sondeamos y obtenemos ese material para poder cultivar. No le resulta muy agradable, así que eso siempre evalúen qué es lo que, de qué manera trabajar en función también del carácter del paciente. Obviamente podemos hacer la ultrasonografía, que, como les decía hoy, es orientativa, es más orientativo el signo clínico que la ultrasonografía, porque puede que el parénquima, si es muy aguda, no tenga ningún tipo de modificación. Entonces, a partir de ahí, si no hay modificaciones, la persona que nos hace la ecografía nos puede decir, le duele mucho cuando apoyo el transductor, pero no nos puede dar más datos de lo que encuentra a partir de ahí. El tratamiento siempre va a estar apuntado a ver qué es lo que pasa con ese paciente. Recuerden que podemos estar hablando de un paciente que está limitando la sepsis, así que es algo a tener en cuenta. Recuerden que cuando tengo prostatitis crónica, la barrera hematoprostática no se modifica, entonces no me deja pasar bacterias, pero la signología clínica me queda muchísimo más oculta, entonces no me va a modificar la parte de sangre y voy a tener que tener presente qué es lo que está pasando. Lo ideal siempre es hacer cultivo dentro de lo que es la antibiótico-terapia empírica, va apuntada generalmente en primer lugar el Escherichia coli, quinolonas, enro de elección, eh, sulfatrimetroprima, acitro o ceftriaxona son las drogas que más se usan. La realidad es que, si ustedes se fijan, estamos usando antibióticos realmente complicados, como la citromicina, no sería lo ideal que estemos usando. Sí, hay muchísima respuesta favorable con sulfatrimetroprima y es un antibiótico, son una combinación de hecho antibiótica que no solemos tener grandes resistencias porque se usó mucho en una época, después se dejó de usar y tiene excelente llegada a próstata. Y también podemos hacer combinación, por ejemplo, en rosuvastaxona, que eso sí, podemos combinar los antibióticos en función del estado del paciente y de con qué nos encontramos. Obviamente, si estamos hablando de hiperplasia prostática benigna, que puede complicarse con una prostatitis asociada, vamos a tener que tratar la hiperplasia prostática benigna que esté asociada, ¿sí? Porque van a ser tratamientos completamente diferentes. Vamos a controlar el proceso infeccioso, pero si no trabajamos sobre la hiperplasia prostática, vamos a terminar repitiendo el cuadro, así que obligadamente voy a tener que hacerlo de nuevo. Si hablamos de neoplasias de la próstata, esto es como una entidad aparte. Fíjense estas placas. Este perrito vino por distensión abdominal. Cuando yo veo esta placa, veo colecta líquida, ¿sí? En realidad lo mandé a radiografía porque algo en el perro andaba mal, pero yo no podía definir qué era. Uno siempre que tiene líquido libre en abdomen sabe que la placa no va a ser gran herramienta diagnóstica. Objetivamente, yo tenía un paciente con colecta abdominal y muchísimo dolor, muchísimo dolor. Como tenía los antecedentes de que podía haber robado de la basura, quería ver si tenía algún cuerpo extraño radiopaco, que es más fácil. Habían comido pollo. Vieron que siempre a la gente le empieza a hacer ruido todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Había comido pollo, no sabíamos bien qué es lo que había pasado con el perrito. Dije, no sea cosa que tenga una perforación visceral y pedí la radiografía. Fíjense que en serio lo que se ve es líquido. Tenemos todo el intestino flotando en el líquido, o sea, la cantidad de líquido que hay en este abdomen es importante como para que ese intestino flote. Ya habíamos punzado y habíamos sacado parte del líquido y lo habíamos mandado a analizar, estábamos esperando eso. Pero miren acá atrás, fíjense el área lítica, ¿sí? Acá no hay sacro. Queda una partecita nada más del sacro, no están las primeras coxillas. Eso era el dolor del perro.
Como todo perro, se la aguantó hasta que no aguantó más. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto? Porque el adenocarcinoma prostático es un tumor terriblemente agresivo. Y nosotros, me voy a adelantar a lo que diga después, cualquier cosa lo paso, pero estamos muy acostumbrados a palpar a los pacientes enteros con tacto rectal buscando la hiperplasia prostática. El adenocarcinoma se da generalmente en machos castrados, no en machos enteros, puede darse en machos enteros, como es este caso, pero lo habitual es que se dé en machos castrados. Y es como que todos los veces relajamos. Si está castrado, lo dejamos. ¿Sí? Si está castrado, no, y no nos preocupamos tanto por la próstata. Pero tenemos que tener en cuenta que el primer signo que dé el adenocarcinoma, que va a estar en machos castrados gerontes, por ende va a estar dentro de la mitad de la población que manejamos arriba de la camilla, es no solo terriblemente metastásico, sino que su primer signo va a ser las modificaciones prostáticas por volumen en cuanto a lo que es el tenesmo urinario y defecatorio, pero el dolor. Y ese dolor va a estar relacionado no solo con la próstata, sino con los signos metastásicos que acompañan. Es un adenocarcinoma. Como todo tumor glandular, va a dar metástasis en los linfonodos, fundamentalmente todo lo que es linfonodo satélite, va a dar metástasis en vaso, va a dar metástasis en hígado y va a dar metástasis en pulmón. Esos son los puntos donde va a tener mayor probabilidad de ser metastásico. Cuando nos llega el paciente con disnea es como que ya sabemos, independientemente sí, de cuál sea, digamos, el punto de origen real, lo primero que suponemos es si hay suelta de globos, si es una hembra es que el tumor está en mama y si es un macho es que el tumor está en próstata. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Siempre cuando tienen un paciente con dolor abdominal hipogástrico y está castrado, de evaluar qué es lo que está pasando con esa próstata, no sea cosa que haya un adenocarcinoma, porque realmente tiene un pronóstico espantoso. Trabaja muy agresivo y trabaja muy rápido. Responde a los AINES de manera mucho más efectiva que otra cosa, pero la realidad es que los tratamientos oncológicos que se pueden implementar no son terriblemente efectivos. Así que para cuando llegamos al diagnóstico, generalmente es tarde. Y el antígeno prostático, que es lo que se determina en medicina humana, no existe para poder ser determinado en la próstata canina. Entonces, no hay nada que nos pueda anticipar a esto. Para cuando tenemos signos clínicos ya tenemos un tumor instaurado enorme. Bien, hoy hablamos de que la hiperplasia prostática benigna tiene quistes chiquititos. Esos quistes chiquititos están dentro del parénquima del paciente que tiene hiperplasia prostática. No tienen implicancia clínica, son dilataciones que se producen secundarios al influjo hormonal. El punto es que a mí no me complica la vida el quiste prostático, porque es chiquito y cuando yo castre al perro se va a solucionar de la misma manera que va a ir acompañando la hiperplasia prostática. El problema se me genera con los quistes paraprostáticos. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo que tener una cavidad dilatada previamente que está formada, que no está desarrollada porque es un resabio embrionario, pero con el correr del tiempo empieza a producir líquido y se genera una cavidad enorme, sobre todo en perros gerontes, que contiene líquido. Y ese contenido de líquido genera fundamentalmente compresión del resto de estructuras. Por ende, los signos clínicos que yo tengo que tener en cuenta a la cabeza van a ser todos los que encuentre cuando yo palpo el abdomen, todo lo que es hipogastrio de los pacientes y me encuentro con una estructura que no debería estar ahí, ¿sí? Confirmo a partir de la ultrasonografía. El punto es que muchísimas veces pueden parecer vejiga. ¿Por qué? Porque aplastan la vejiga contra la pared. Esto es la próstata, esto es el quiste paraprostático en craneal. Presionan la vejiga contra la pared abdominal y me impiden en realidad diferenciar si es vejiga o no es vejiga. Es por eso que yo dependo tanto de la ultrasonografía para poder llegar al diagnóstico, porque el tratamiento en realidad es solamente quirúrgico. Lo que se hace es evacuar el quiste y omentalizar, se llama tapar con aumento la cavidad para que no vuelva a llenarse de líquido, pero suelen recidivar. Y tienen tamaños enormes, ¿eh? Tuve un boxer con un quiste paraprostático de 18 centímetros de diámetro. Imagínense que, independientemente de que era un perro de 30 kilos, 18 centímetros de diámetro es un montón para estar ocupando
el hipogastrio del paciente. Así que siempre tengan en cuenta en realidad que todo lo que me genere compresión es algo para trabajar rápido, porque el resto de tejido que está circundante al quiste paraprostático está hipóxico, tiene mala llegada de irrigación, tiene daño por compresión como si eso fuera una neoplasia. Así que obligadamente tengo que ocuparme y mandar al paciente a cirugía. Bien, terminando con el macho y nos vamos a meter con la hembra. Vamos a tener en primer lugar lo que son los tumores mamarios, como afección del geronte, sí. ¿Por qué como afección del geronte en realidad? Porque estamos hablando de algo que necesita hormonas a repetición. Por eso son más frecuentes en hembras enteras de más de 6 años. Acá es donde hablamos siempre de el criterio a la hora de elegir de qué manera vamos a trabajar con un paciente. ¿Todas las perras hay que castrarlas? No. No, no tengo por qué castrar todas las hembras. ¿Todas las perras van a tener tumor de mama? No. ¿Todas las perras van a quedar con incontinencia urinaria si son castradas antes del primer celo? No. ¿De qué manera va a vivir más fácil ese animal cuando llegue a los 14, 15 años? Yo tengo gente, por ejemplo, que tiene un perro faldero, un bichon frisé, un caniche, un pomerania, viven adentro de un departamento, las controlan todo el tiempo, vienen a veces de familias, incluso sin antecedentes de tumor de mama. Entonces, ¿para qué? Porque la voy a castrar. No tengo ningún tipo de fundamento para eso en realidad, pero lo expreso y se lo digo al tutor. Hay, y se sabe que la hembra castrada de talla grande, sobre todo razas puntuales como el Rottweiler, por ejemplo, tienen mayor predisposición al hipotiroidismo, que tan grave no sería, pero tienen mayor predisposición al osteosarcoma. Ahí sí es grave. ¿Sí? Por el hecho de la castración. Entonces, elijo qué paciente voy a indicar castración y qué paciente no, en función del criterio clínico. Pero sí sepan que en el caso de presentarse tumores de mama, van a ser hembras de más de 6 años generalmente o con mayor asiduidad. Y que la mitad de los tumores mamarios en perras son benignos, pero el 85% de los tumores mamarios en gata son malignos. Por ende, en la gata sí, yo no puedo jugar con, porque la influencia hormonal es tan alta y la dependencia hormonal es tan alta de los tumores de mama, que en realidad para cuando vemos el tumor y el tumor se palpa, se encuentra en el examen físico o lo nota el tutor, generalmente ya es tarde. Tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que son hormonas de influencia, vamos a tener las hormonas propias en hembras enteras, sobre todo asociada con la pseudociesis, con lo que la gente llama el embarazo psicológico. Si yo tengo una hembra que hace pseudociesis en el primer celo, por ejemplo, la tengo que castrar sí o sí, porque yo ya sé que va a ser una hembra que está con una tasa estrogénica muy alta, ¿sí? Entonces, inevitablemente, todo lo que es tasa estrogénica con una tasa de progesterona muy alta, todo lo que es estrógeno y progesterona me va a terminar generando una mayor probabilidad de que desarrollen tumores mamarios. Los pacientes obesos, a partir de las adipoquinas y la activación de protooncogenes, tienen más predisposición todavía a tener tumores de cualquier tipo, ¿sí? Independientemente de que sean benignos o malignos. El punto importante es, tenemos tumores benignos así, por ejemplo. Imagínense esta perra. Esto es un tumor benigno, pero que en realidad para la perra ya pasa a comportarse como un tumor maligno. No le contemos las garrapatas. Si esta perra tenía un tutor atrás, ¿sí? Uno a veces se enoja y en realidad vos decís, la verdad es que le pegaría 4 cachetazos, le sacaría a la perra y me ocuparía un poco. No podemos hacer eso, porque en realidad pierde el animal si nosotros generamos un mal vínculo con el tutor, independientemente de que nos den muchas ganas. Tumor de mama ulcerado, pesaba más el tumor que la perra. Entonces, el tumor será benigno, pero en el cuerpito de esta perra se está comportando como maligno. Y también tenemos tumores de tamaño muy, muy chiquito y sin embargo son terriblemente agresivos. ¿Qué es lo que nos pasa con la gata? Esto es un tumor de mama axilar, por ejemplo. En la gata, tumores que crecen muy, muy rápido en muy poquito tiempo. Y no tenemos dudas, claramente, de que son tumores malignos hasta que demuestran lo contrario. Y generalmente no lo demuestran. Así que obligadamente todo tumor de mama hay que sacarlo. El diagnóstico se realiza por reseña anamnesis, examen físico, obviamente, siempre vamos a hacer examen físico general y particular. Palpamos las hileras mamarias, todas con dedicación, digamos. No, paso la mano, palpo mama por mama y palpo toda la mama, no solamente
si tengo algún tipo de modificación de estructura, de tamaño. Necesito evaluar que no haya secreciones por pezón, ojo con el diestro y todo lo que es producción de leche, pero evalúo qué tipo de secreción tiene. En el caso de que tenga una hembra con producción láctea, la leche tiene que ser linda, clara y blanca, o sea, leche sana, digamos. Cualquier otro tipo de variación de color es indicativo de que algo está pasando abajo. Y obviamente palpo los linfonodos que van a ser el axilar y el inguinal superficial. Que antes se pensaba que eran las mamas del abdominal caudal e inguinal drenaban en el inguinal superficial y la torácica, la abdominal craneal drenaban en el axilar y ahora ya sabemos que no, que el drenaje linfático está todo comunicado. Entonces, ojo con sectorizar tanto las mamas, ¿sí? Porque los drenajes son complicados. Obviamente necesito controlar todos los diferenciales. Esto es una perra con coexistencia. Tenía tumor de mama, tenía hernia inguinal bilateral, como verán acá, pero en las mamas anteriores también había tumores. Entonces, a veces el árbol nos tapa el bosque y eso es algo que tenemos que ver siempre. Dentro de los diferenciales vamos a tener todo lo que sean neoplasias, que pueden no ser tumores de mama, es un lugar donde podemos tener lipomas, es un lugar donde podemos tener mastocitomas también. La presencia de mastitis, las hernias inguinales, como les comentaba hoy, asociadas, las adenomegalias inguinales por cualquier causa, y acá les voy a decir, dentro de las causas que no sean de adenomegalia generalizada, como puede ser un linfoma, como puede ser una erliquiosis. Podemos tener, por ejemplo, adenomegalia inguinal a partir de distemper. Y la adenomegalia inguinal a partir del distemper con mucha frecuencia termina con infarto del ganglio inguinal y se ulceran, así que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, como primer elemento, siempre a considerar cuando estoy hablando de un paciente con tumor de mama, la posibilidad de que tenga un carcinoma mamario inflamatorio, porque el carcinoma mamario inflamatorio es espantoso, terrible, sumamente agresivo. Esto es un carcinoma mamario. Se ve así, donde predomina el proceso inflamatorio al proceso de neoformación y la realidad es que no tiene tratamiento efectivo. No podemos mandarlo a quirófano, no lo podemos sacar, no responde a quimioterapia. Necesito hacer mucho manejo analgésico para ese paciente porque duele espantosamente y saber que va a vivir poco. Y todo es horrible, ¿sí? El cuadro es espantoso. Muchos carcinomas terminan en eutanasia, pero porque el paciente no se aguanta el dolor. Así que realmente lo tengo que tener en cuenta dentro de los diferenciales. Y cuando empieza el carcinoma mamario inflamatorio, a veces está ahí. Son esas cosas que me dan dudas. Si duele mucho, ténganlo como primero en la lista de diferenciales. Todo lo que sea dolor, generalmente la neoplasia, el tumor mamario duele. Todos los tumores mamarios, todos los tumores duelen. Todos los cánceres duelen, ¿sí? Todos, absolutamente. Por ende, en todo paciente con una neoplasia yo tengo que hacer analgesia. Pero por favor, en el carcinoma inflamatorio, litros de analgesia, ¿sí? Porque realmente la pasan muy, muy mal. Entonces, si tienen sospechas, trabajen como si fuera un carcinoma inflamatorio porque el dolor es lo que más va a condicionarles el estado en el cual va a poder evolucionar ese paciente, independientemente de que sea poco. En gatos, tengan en cuenta que los tumores de mama suelen darse a partir de los 10 años. ¿Condicionados a qué estamos con esto? A la obesidad y al Bifibilef, porque tienen más predisposición a no poder bancar los protoncogenes a partir de ahí. El siamés es raza predispuesta o está sobredimensionada, porque como raza es una de las que más están distribuidas a nivel mundial. Siempre tengan en cuenta que la malignidad es terriblemente alto y siempre tengan en cuenta de que se puede dar en machos, lo cual no es pavada, ¿sí? Acuérdense que el macho felino puede tener desde hiperplasia nodular fibroadenomatosa, que es una entidad que se da en animales jóvenes, en el macho se va a dar generalmente cuando está recién castrado, y en la hembra se da en la hembra entera, se va con la castración, pero en los dos casos pueden tener nódulos mamarios, tanto en machos como en hembras. Fíjense que si yo castro a la hembra felina casi antes de los 6 meses, que suele ser cuando tienen el primer celo, cuando llegan al 75-80% del peso corporal total, la incidencia de tumor de mama baja un 90%. Acá yo no lo dudo. No solo porque la gata es una maquinita de reproducirse, que de hecho puede quedar preñada estando gestando. Imagínense que es un bicho bastante complicado en ese sentido, sino que aparte no tengo incontinencia urinaria. No presentan incontinencia.
hormonalmente son otro bicho, ¿sí? No es un perro. Entonces, a partir de ahí, elijo siempre la castración. Toda vez que tengo un tumor de mama, yo lo que necesito es estadificar a mi paciente y lo estadifico en función del tamaño del tumor, de la presencia o no de metástasis y del estado de los nódulos linfáticos. Si tengan en cuenta que si tengo adenomegalia, puedo hacer citología de los ganglios, pero la citología del tumor de mama no es diagnóstica, excepto en el carcinoma inflamatorio, que es el único caso en el cual yo puedo hacer una punción aspiración con aguja fina y puedo llegar a un diagnóstico a partir de ahí. Si no, solamente si hay adenomegalia, si no, no me sirve, ¿sí? Pero necesito estadificarlo para poder establecer pronóstico y para poder establecer tratamiento. ¿Por qué les puse acá usemos el criterio? Esta es una placa de una paciente mía, que como ven tiene suelta de globos, ¿sí? Esta es una paciente a la cual yo metí a quirófano para que le sacaran toda la hilera mamaria, con metástasis y todo. ¿Por qué? Porque era de tutores grandes, porque me la trajeron a consulta en noviembre. Acá en noviembre es cuando estamos a punto de entrar en el verano, donde hace mucho, mucho calor, y donde la predisposición a las miasis es terriblemente alta. Entonces, ¿yo qué hago? Mando a esta perra a la casa sabiendo que se va a morir, ¿sí? Lo importante es que todos sepamos que esta perra se va a morir, porque tiene suelta de globos en pulmón, pero la mando sin la probabilidad de que la pase mal con una miasis, de que los tutores tengan que estar cuidándola y viviendo la situación de tener que estar sacando larvas o dándole comprimido porque se agusanó y la perra la pase peor, de que pueda seguir durmiendo en la cama con ellos, lo cual no es pavada. Una perra que por ahí durmió 12 13 años, con gente que tiene 78 79 años, y el final de su vida lo quiere pasar con la perra arriba de la cama. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Lo hablamos con el anestesista, lo hablamos con el cirujano, en caso de que no lo hagan ustedes, lo explicamos y elegimos. No es que un paciente porque tiene metástasis no se puede operar. Un paciente no se va a salvar operado teniendo metástasis. Pero eso no quiere decir que no podamos brindarle una mejor calidad de vida o lo mejor que esté en nuestras manos. Siempre toda masa que se saca tiene que ir a histopatología, independientemente de que hayamos hecho la citología ganglionar, porque generalmente en las hileras mamarias sobre todo de la perra, coexisten distintos tipos de tumores y algunos hay que controlarlos más que otros. Siempre evaluemos al paciente completo. Eso implica que un paciente que tiene tumor de mama necesita o exige radiografía de tórax, análisis de sangre, control cardiológico si va a entrar a quirófano y ecografía de abdomen. No puedo quedarme con que sea solamente un tumorcito de mama, porque el tumorcito de mama puede haberme dado ya metástasis en vaso, por ejemplo. Siempre evaluemos qué se puede hacer y no qué sería ideal hacer con este tipo de pacientes. Porque de nuevo, el tumor de mama es un tumor que realmente a veces se comporta de manera muy variable. Dice Andrea, Doc, ¿qué tan seguro es realizar una citología de carcinoma mamario inflamatorio? ¿Se podría agravar la inflamación? No, André, no sé si viste alguno. La verdad de la milanesa es que el carcinoma inflamatorio es un espanto. No podés agravar nada porque todo está terrible. Se prende en fuego y les duele tanto y la pasan tan mal. Hay animales que no quieren caminar del dolor. Realmente es un tumor muy, muy espantoso. Así que agravar la inflamación no, no vas a poder. Y vas a necesitar un diagnóstico. Así que si vos tenés el diagnóstico de carcinoma mamario inflamatorio, que no te va a servir para salvar la perra, ¿eh? Ojo, porque eso también es importante que le aclaremos al tutor. Nos va a servir para saber dónde estamos parados, para confirmar que es un carcinoma mamario, porque sí se confirma con citología. Entonces, a partir de ahí, sí hacemos la citología y si nos dice que es compatible con carcinoma mamario inflamatorio, que siempre el histopatólogo te va a decir, se sugiere confirmar en función de los signos clínicos. Y vos tenés un perro partido de dolor, con la piel horrible, toda colorada, vascularizada, exudan a veces. No los puedes tocar, no los puedes tocar del dolor del paciente. Entonces, real, no, no podés agravar nada. Es un tumor horrible. Perdón que se los diga así de manera tan honesta, pero es un tumor espantoso. Bien, así que siempre objetivemos qué podemos hacer. En ese sentido también, el carcinoma mamario inflamatorio podemos bajar el dolor con AINES un poquito más, ¿sí? Es más efectivo. Vamos a necesitar analgesia multimodal. Vamos a tener que explicarle al tutor de que no podemos entrar ese paciente a quirófano. Ahí sí. ¿Por qué no podemos? O sea, poder podemos.
pero no justifica, porque lo único que hacemos es hacerla pasar por el dolor de la cirugía sobreagregado al dolor de la neoplasia, porque no lo podemos eliminar. Entonces realmente tenemos que ver exactamente con qué nos quedemos. Esta es Mira, paciente mía, mal llevada como pocas, más mala es la loca, no se deja casi tocar, tiene que venir siempre con pregabalina, la realidad es que es terrible. Cuando vino Mira, Mira tenía una neoformación, dos, perdón, les miento, dos neoformaciones en abdomen caudal y en la inguinal, y hicimos el análisis de sangre, y cuando hicimos el análisis de sangre nos encontramos con que Mira era VILEF positivo. Entró a quirófano, se operó, acá ven el posquirúrgico con su collarcito, con su chaleco para que no se toque los puntos. Los tutores son los dos muy obsesivos, muy obsesivos. Ella es biotecnóloga y él es farmacólogo. Están todo el tiempo encima de la gata. Y la realidad es que les planteé realmente la situación. Punto uno, yo no tengo las drogas para poder hacer terapia antiviral, no tengo acceso a las drogas cómodamente y no soy la persona que más sabe de retrovirales, habiendo gente que sí, como Amelia Gisbert, que no sé si la conocen Amelia, pero es una genia. Entonces, derivé al oncólogo y derivé a Amelia Gisbert para hacer el tratamiento antiviral. Obviamente, por eso les planteo el caso de Mira. A mí que sea VILEF no me preocupa. A mí lo que me preocupa es su estado inmune para poder hacer una quimioterapia, porque si no la vamos a dejar sin buena respuesta del sistema inmune para nada. Entonces, por ahí es un paciente que se nos empieza a caer, ¿sí? Buenas noches, Doc. Me dice Natalie, ¿cómo se diagnostica carcinoma inflamatorio de citología? Tengo entendido que en histopatología se observan embolios neoplásicos en vasos linfáticos. Ese es un hallazgo histopatológico, pero yo no hago citología, Natalie, así que no te puedo decir exactamente qué modificaciones tenés. Yo recibo el informe de carcinoma inflamatorio. Eso por ahí te conviene directamente buscarlo en algún atlas de histología, como para que te expliquen bien, porque hay porcentaje de variación de células inflamatorias del neutrófilo al linfocito, hay respuesta de fibroblastos también, pero todo eso te lo tiene que decir un libro de citología. Yo no me dedico. Bien, siguiendo con Mira, evaluamos dónde estamos parados con ella, pero tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que ocuparnos de su VILEF y tenemos que ocuparnos de su tumor de mama. Y en teoría nos pasaría, como hablábamos hoy, sería más o menos como un cardiópata nefrópata. Tenemos dos cosas a tratar y las dos cosas no son compatibles entre ellas. En el caso de Mira, lo que pidió Amelia fue conteo proviral y ese conteo proviral dio negativo. ¿Por qué? Porque había dado un falso positivo al VILEF. Así que en el caso de Mira, no era VILEF positiva, se pudo hacer una quimioterapia acompañante, que obviamente es coadyuvante de la cirugía nada más, pero no nos tuvimos que preocupar por su ILEF. ¿Por qué les muestro este caso en realidad? Fundamentalmente para que tengan en cuenta que no puedo minimizar una en función de la otra. Si hay protocolo quimioterápico, lo tengo que hacer. Y de última, tengo que reforzar lo que está pasando con el sistema inmune de los gatos. Pero no puedo quedarme sin tratar porque sea VILEF positivo. Todo paciente oncológico necesito trabajarlo desde la oncología. Y como eso le va a generar inmunodepresión, me tengo que asegurar de corregir su inmunodepresión en función de el aporte, digamos, que podemos dar desde la medicación para su VILEF. Pero siempre tengo que seguir trabajando igual. A partir de acá, todo paciente con tumor de mama, si el tumor es benigno, seguimos con los controles gerontológicos. Una vez por año, dos veces por año, de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a cómo trabajen ustedes. Si es benigno, pero a ustedes algo les hace ruido en la clínica o tienen un ganglio muy reactivo, algo no les convence, a veces pasa que nosotros estamos revisando a la paciente y nos manifiesta más incomodidad a la palpación de la neoplasia de lo que sería habitual en un tumor benigno. Entonces, bueno, esos son pacientes que yo controlo por 2 años, los hago venir dos veces por año. No una sola vez que por ahí en un paciente que está sano y que no me manifiesta absolutamente nada, le hago un solo control por año. Si es maligno, por 2 años, cada 3 meses va a haber que hacer controles. Y esos controles implican control clínico, análisis de sangre, placa de tórax y ecografía abdominal. Obligadamente cada 3 meses. Esto también hay que hablarlo con el tutor. ¿Por qué? Porque muchos tutores no lo hacen. Viene en el primer control, viene en el segundo control, ojo, no lo hacen con ellos tampoco, ¿eh? Donde les empieza a dar bien, ya está operado, listo, entonces no hacemos más controles. Y la realidad es que en todo paciente que tenga una neoplasia, la medicina preventiva es la que más posibilidades nos da de sacar ese paciente adelante. Y para ir terminando, vamos con la piómetra, en realidad.
o colecta uterina. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de piómetra hablamos de pus dentro de la luz uterina, o sea, hay un contenido purulento. Suele ser la enfermedad, así como la hiperplasia prostática benigna era la más común en machos, suele ser la más común en hembras en diestro, así que es fundamental preguntar cuándo tuvo el celo. La probabilidad de una hembra castrada y que tenga una piómetra de muñón existe, pero es mucho más baja, mucho. Entonces, obligadamente me tengo que fijar que yo lo que tengo es la conservación de un cuerpo lúteo que me está generando progesterona. Por ende, como el sostén de ese cuerpo lúteo que se produce normalmente en la perra. La perra nunca deja de eh, sostener el cuerpo lúteo, aunque no esté gestante. Entonces, la fuente de progesterona la tiene permanente. Es por esto que hacen pseudociesis, por eso hacen pseudopreñez, porque en realidad, para el cuerpo de la perra está preñada. No hay forma de convencerla de otra cosa. Cuando tienen un cuerpo lúteo que secreta mucha progesterona, van a tener mucho signo clínico asociado a la pseudociesis. No pasa en todas las perras, pero hay que tenerlo en cuenta siempre, porque esas son perras que obligadamente tienen que ser castradas por la predisposición a tumores de mama y por la predisposición a las colectas uterinas. En hembras no castradas, en hembras enteras, tenemos una incidencia del 25%, obviamente, como es hormonal, todo lo que implica repetir el ciclo la cantidad de veces suficientes como para que el perro se enferme, es lo que me da más incidencia. Así que se da mucho más en perras adultas, grandes, a gerontes. Es por eso que lo vemos más en perras viejas. Y obviamente lo vemos asociado a otras cosas, como diabetes, que también se va a dar más en perras grandes, como infecciones urinarias por una cuestión de continuidad. Así que es importante que tengamos en cuenta siempre qué tipo de paciente estamos manejando obviamente. Los signos clínicos van a ser sistémicos en forma de anorexia, polidipsia, poliuria. Puede o no haber fiebre. Pueden o no tener secreción vulvar en función de si tienen el cuello abierto o no. Y una cosa interesante es que vamos a tener, de nuevo, a la cabeza, al igual que en la próstata, las bacterias que vienen desde la materia fecal, porque la perra se lame y está metiendo bacterias todo el tiempo. Pero pasan cosas con esto, y es que el Escherichia coli tiene un filogrupo, que es el B2, que es el más agresivo de todos, que es el que con mayor incidencia se aisló dentro de lo que es la piómetra canina. Y esa Escherichia coli se está tratando de modificar en criaderos a partir del manejo de la microbiota. O sea, están tratando de eliminar el filogrupo B2 en criaderos para poder bajar la incidencia de piómetra. Esto está recién empezando, todavía no es algo que se tenga conocimiento real de si va a dar resultado o no. Los signos clínicos son terriblemente variables y por eso les puse la tablita esta para que vean. Pero tenemos signos variables y con incidencias absolutamente variables. Fíjense que si bien tenemos, por ejemplo, descarga vaginal en más del 50% de los pacientes. Tenemos fiebre entre un 10 y un 50, y ahí es completamente distinta la estadística. Tenemos mucosas anormales entre un 15, perdón, moco anormal entre un 15 y un 76%. Tenemos dolor abdominal entre un 20 y un 80. Toda esa variabilidad hace que en realidad la piómetra sea, en primer lugar, de diagnóstico clínico y obviamente apoyado con el método complementario. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una paciente está en diestro, el tema de tener la progesterona alta hace que haya un aumento en la producción de las glándulas endometriales. Pero esas glándulas endometriales, como el endometrio tiene mayor espesor, empiezan a mantener el contenido. Y la contractilidad del miómetro está disminuida también por influencia de la progesterona porque debería estar sosteniendo una gestación. Si yo tengo un miometrio que se está moviendo todo el tiempo, claramente la gestación no va a ser fácil que se sostenga y se mantenga. Como la progesterona me estimula un cierre de cuello, y por eso la piómetra cuello cerrado es más común que la piómetra cuello abierto, pero me disminuye la respuesta celular a todo lo que es el proceso infeccioso, las bacterias llegan, tienen comida a partir de la secreción glandular, tienen mayor superficie a partir de la proliferación endometrial, están en una bolsa cerrada divina y no tienen buena cantidad de leucocitos que puedan encargarse de ellas. Empiezan a proliferar y cuando empiezan a proliferar generan pus. Hay quien dice que hay razas predispuestas. Esto también está en duda, pero hay mayor estadística declarada en labrador, caniche y pincher. No quiere decir que sean razas predispuestas, quiere decir que hay más casos expuestos, ¿sí?
Como la dieta incluye en el filogrupo de coli, como les comentaba hoy, y estas E. coli tienen un tipo de fimbrias que se llaman PAP-C positivas, tienen mayor capacidad de adherencia. Por ende, cuando se adhieren al endometrio, aumentan la sensibilidad hormonal porque producen áreas de necrosis. Y eso es lo que haría que la Escherichia coli, la de fimbrias C positivas, sea más agresiva que otras Escherichia coli. Y a partir de ahí pudiera manejarse a partir de las modificaciones dietarias de la microbiota. Como siempre voy a tener amplificada la respuesta hormonal, a mayor cantidad de ciclos, mayor probabilidad de que el paciente haga una piómetra. Esto fíjense que es una cuestión de estadística y la frecuencia estadística es absolutamente variable también. Entonces, no puedo hablar de una raza predispuesta. Lo que sí tengo como predisposición es la administración de progestágenos o de estrógenos. Y eso es algo que ya sabemos hace tiempo, por eso tratamos de evitar siempre todo lo que son productos que bloqueen el celo o que generen abortos tempranos. ¿Sí? La realidad es que sabemos que eso nos va a predisponer las probabilidades. Se habla puntualmente de un proceso infeccioso a partir de un medio endocrino, digamos, favorable, que necesita obligadamente el hecho de que esté trabajando la progesterona, pero hay un aumento de predisposición en función de los genes que comparte ese animal. Hay familias de razas predispuestas que en teoría han hecho piómetra con mayor facilidad y de las lesiones uterinas previas. O sea que un paciente que ha tenido lesiones uterinas por cualquier causa, desde malos implantes, subinvolución de sitios de inserción placentaria, pacientes que manejan volúmenes bajos de progesterona, por lo cual no pueden sostener gestaciones múltiples, pero después hacemos trabajo con la progesterona para que queden preñados, aumentan la probabilidad de tener lesiones uterinas y a partir de ahí todo lo que genere una hiperplasia endometrial, tanto quística como pseudoplacentaria, que son las dos entidades que se presentan, van a tener mayor predisposición de generar piómetra. Antes esto nosotros lo estudiábamos como hiperplasia endometrial quística barra piómetra, como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Sabemos que son dos entidades separadas, sabemos que puede existir hiperplasia endometrial quística sin que se infecte de ninguna manera, sabemos que puede existir hidrómetra a partir de esa hiperplasia endometrial quística o sea pseudoplacentaria, y que eso no se contamine con bacterias nunca. Para que se contamine con bacterias y haya una piómetra necesitamos la infección, el entorno endocrino, la predisposición y las lesiones uterinas persistentes. A partir de ahí, sí, voy a tener una piómetra, pero hasta un 75% de los casos. El otro 25% me va a quedar como una entidad aséptica, donde no tengo microorganismos, pero sí puedo tener contenido purulento, generado a partir de las células inflamatorias. El diagnóstico va a ser en primer lugar sospecha clínica. Vamos a tener en el laboratorio leucocitosis con desvío a la izquierda. Hay una frase que dice no hay piómetra sin leucocitosis con desvío a la izquierda. Así que tengamos en cuenta que la incidencia de desvío es muy, muy alta, a diferencia de lo que nos pasaba con la próstata. Vamos a tener modificación de lo que es la azotemia, fundamentalmente como resultado de la endotoxemia de la Escherichia coli a la cabeza, pero también porque tenemos proceso inflamatorio que está afectando a partir de las citoquinas y todo lo que es complejo antígeno-anticuerpo, la cortical del riñón, por ende glomerulonefritis y daño tubular. Y a partir de ahí voy a tener cada vez más eh, liberación y producción de lo que se denominan proteínas de fase aguda. Proteína C reactiva y amiloide acérico en el caso de los gatos. La proteína C reactiva aumenta mucho en los perros, el amiloide acérico aumenta mucho en los gatos. El punto es que son proteínas de fase aguda que produce el hígado y que tendríamos que hacer seguimiento para poder ver si ascienden o no ascienden, y eso es algo que si bien sabemos que suben, en el caso de la piómetra, suben también hasta por las enfermedades de la boca. Entonces, no es un método que yo elegiría, digamos, para poder diagnosticar una piómetra cuando podemos hacer directamente el control ecográfico e incluso el control hasta radiológico, y en el caso de tener un útero lleno, llegamos al diagnóstico. Obviamente es una paciente que viene con un riñón que está afectado, así que lo primero que vamos a hacer es fluidoterapia
y controlar el daño que podamos llegar a tener en ese riñón. ¿Podemos hacer antibiótico-terapia? Sí. ¿Cuándo vamos a elegir hacer antibiótico? En casos moderados a severos. Ya no se hace antibiótico en todas las piómetras. Si yo tengo una colecta leve y va a entrar a quirófano, no se hace antibiótico-terapia. ¿Sí? Se hace el control pura y exclusivamente en relación al tratamiento quirúrgico, pero no por la colecta. Entre otras cosas, porque nosotros estamos cubriendo a partir de la antibiótico-terapia todas las bacterias que estén dando vueltas a partir de ese útero, pero no la llegada al útero del antibiótico. ¿Sí? No vamos a poder controlar una piómetra instaurada a partir del uso de antibiótico. Por eso, de primo elección tenemos el tratamiento quirúrgico. Pero existe también un tratamiento médico que tiene como base el aglepristone, en realidad que es un antiprogestágeno y se usa a partir de ahí para poder hacer un control de todo el proceso infeccioso, sobre todo en hembras que obviamente querramos guardar como reproductoras si estamos trabajando con un criadero. Como en lo personal yo no trabajo con criadero, todo va directamente o a quirófano o a tratamiento médico solamente cuando la paciente no puede entrar a quirófano para poder controlarse. Hasta acá entonces con todo lo que han sido las enfermedades genitourinarias del geronte o las más comunes. Cuéntenme si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, doctora Leti, por esta grandiosa conferencia. Yo sé que para todos fue muy provechosa, ha sido muy dinámica y hace que como que conversemos un poquito más. Así que muchísimas gracias, doctora. Lamentablemente no podemos responder más preguntas porque tenemos una clase ya mismo, pero les Ay, no digo recuerdo que nada. nos pueden hacer llegar todas sus preguntas y la doctora nos ayudará a responderla cuando ella pueda. Listo. Sin ningún problema y tienen el mail también acá abajo. Si tienen la clase grabada, cualquier cosa me mandan mail que los contesto. A veces tardo un poquito, pero los contesto. Gracias, Jessy, por estar ahí. Los libero para la clase que viene. Un abrazo. Muchas gracias, doc. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.